No soy arquitecto, pero sé que las ciudades son un reflejo de la cultura, del pasado y del presente de sus habitantes. Los quiero llevar a dar un paseo por una de las ciudades más atrapantes de Europa, no solo por su belleza medieval, sino por su legado en la historia reciente del mundo. Aprovechando algunos días de sol que ha dejado el otoño y antes de que baje más la temperatura, recorrí y exploré a fondo la ciudad de Nuremberg, y en particular el centro histórico, ubicado en el corazón de Baviera, al sur de Alemania. Armado con mi bicicleta y un par de cámaras, empecé mi recorrido cerca de Erlangen, una pequeña ciudad universitaria rodeada de bosques, del río Pegnitz y del Europa Canal. Recorrí unos 30 kilómetros hacia el sur, bordeando el canal, cruzando algunos bosques y pequeños pueblos, y tras algún tiempo me encontré con la fortaleza de la ciudad. La inmensa muralla medieval me anunciaba que había llegado. Me sorprendieron los puentes de piedra y madera, algunos tan antiguos como la ciudad misma, que pronto cumplirá 1000 años. A lo lejos y arriba de la montaña vi el castillo imperial, uno de mis 2 grandes objetivos del día. Tuve mucha suerte porque algunos de los mercados navideños ya se habían empezado a instalar, y en realidad sí que vale la pena irlos a visitar. De esta zona es original el Lebkuchen, una típica galleta de jengibre y en especial de Navidad. Además, encontré las deliciosas salchichas alemanas, cervezas de toda clase y el Glühwein, un vino caliente especial que ayuda a combatir el frío. Las cúpulas de las iglesias de distintos estilos, pero principalmente góticos, y las imponentes torres de vigilancia fueron mi guía para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos, como el Jakobplatz y la Lorenkirche. La Königstraße o calle del Rey me encaminaba a subir hacia el castillo. Caminando y asombrado por la belleza de las calles empedradas y los detalles en cada edificio, pude ver y sentir el peso de la historia de este lugar. Viendo las casas de madera antigua, los mercados, los centenarios edificios de gobierno, imagino la cantidad de personas que habrán vivido acá y los millones que la habrán pisado con algún propósito especial. ¿Cuántas historias y anécdotas se podrían contar sobre esta ciudad? Lo cierto es que su herencia romano-germánica, su arquitectura y su influencia política, cultural y económica le dieron un papel muy importante en la época medieval. Grandes artistas como Alberto Durero y otros científicos nacieron acá. Dado su prestigio y su ubicación, se convirtió también en un bastión militar. Por ello, la imponencia de la fortaleza y del castillo, que a pesar de los siglos, ha sabido conservar su historia y su belleza. Al llegar arriba, ya en el castillo, me emocioné con la vista panorámica. Con lo que he leído en estos últimos meses sobre la historia y con lo que he podido ver, sentí que estaba en un lugar único y que me llevaba conmigo algo del pasado y del presente de Baviera. Al cabo de un rato de dejarme llevar por la vista, y desde lo alto vi mi segundo gran objetivo de este viaje, el histórico Palacio de Justicia de Nuremberg. Me alejé un poco del centro y tras caminar algunas cuadras estaba ahí. Este es uno de los pocos edificios que quedaron en pie tras los bombardeos que destruyeron el 90% de la ciudad entre 1942 y 1945. Sentía curiosidad y al mismo tiempo un poco de horror por lo que podría encontrar adentro. Sin embargo, recorriendo la famosa Sala 600 en el tercer piso y conectando mis hallazgos sobre Nuremberg, aprendí que en este edificio se sentó un precedente en la historia reciente del mundo en torno a la justicia que nos debería traer un poco de esperanza tras los tiempos complejos que vivimos.
Así como hemos visto cosas terribles, también la humanidad ha logrado avanzar en aspectos muy trascendentes que hay que recordar y revivir. Nuremberg ha sido siempre un lugar icónico y muy influyente en la historia y en la política de Alemania. Por ello, Hitler la eligió como un centro de concentración del partido. Acá se escribieron gran parte de las políticas y de los planes del llamado Tercer Reich. Se levantaron construcciones monumentales y se planearon muchos de los crímenes que ocurrirían más adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas que habían conseguido la victoria tenían varios grandes desafíos, entre ellos decidir qué hacer con los prisioneros de guerra, especialmente los líderes del gobierno, los militares y políticos de alto rango que eran los máximos responsables por lo que había ocurrido durante el régimen nazi. Muchas voces en el mundo pedían su fusilamiento y acabar con ellos de una vez por todas. A pesar de estas presiones por eliminar a quienes eran los máximos responsables del Holocausto, en un gran ejercicio de derecho, los representantes del Reino Unido, Rusia, Francia y Estados Unidos construyeron un estatuto que daba pie a la formulación de un Tribunal de Justicia Internacional. Era un nuevo esquema de derecho que representaba no solamente los intereses de los aliados, sino de toda la humanidad, y que buscaba hacer justicia ante crímenes de agresión contra los países, condenar crímenes de lesa humanidad y evitar nuevos conflictos guerreristas y dictaduras en el futuro. Aunque suena fácil decirlo, lograr este marco jurídico sería toda una hazaña. Cada país participante tenía un modelo judicial diferente, con lo cual el esfuerzo para consolidarlo y hacerlo funcionar no era una tarea fácil. Además, el juicio, para que tuviera credibilidad y validez internacional, debía evitar el sesgo de la justicia del vencedor. Con muchos esfuerzos se logró conformar el Tribunal Internacional y se pudo elaborar un juicio que no buscaba revanchas, que buscaría exhaustivamente la verdad, que fuera transparente y ampliamente divulgado al mundo en varios idiomas. De esta manera, cada uno de los 22 acusados iniciales, los más altos responsables de lo que había pasado en Europa durante el periodo nazi, se enfrentaron a un proceso muy riguroso, donde se hizo una profunda investigación de los hechos, se recopilaron miles de evidencias y se presentaron testigos. Además, se les otorgó el derecho a la defensa a cada uno por separado, en un juicio que duró más de 200 días y en donde al final los jueces dictaron sentencias. Es muy relevante destacar que los aliados renunciaron a su opción de venganza y eligieron hacer un juicio justo, en una concesión de la fuerza hacia la razón y la justicia. En los años siguientes se realizaron múltiples juicios a dirigentes, militares, médicos, industriales, entre otras personalidades que habían apoyado al gobierno y a la dictadura nazi. Los juicios de Nuremberg fueron aclamados y celebrados como un éxito de justicia y sentaron un precedente en el orden del derecho internacional. Al final de este viaje a Nuremberg me quedo con dos reflexiones. La primera, saber apreciar la belleza, hacer una pausa y contemplar lo bello de las cosas. Me di cuenta que en muchas ocasiones no valoro lo suficiente, simplemente paso de largo y doy las cosas por dadas. Nuremberg, con su historia, con su arquitectura, con su dolor y con su esplendor, me inspiró a ser más sensible, más agradecido. Y lo segundo, la justicia. Ojalá pueda siempre acercarme a la verdad antes de hacer juicios y de tomar decisiones. Evitar la revancha. Ojalá pueda siempre actuar con conciencia y proporcionalidad, intentando dar a cada quien lo que le corresponde. Con estas reflexiones y un buen Lebkuchen emprendo mi regreso. El vino caliente lo dejo para después, porque aún me quedan 30 kilómetros por pedalear antes de que me coja la noche, que a propósito cae muy temprano por esta época.